Hola, muy buenas operadores, aspirantes. Hoy es miércoles 12 de abril de 2023 y vamos a ver la operativa que llevamos en marcha de este mes de abril. Pero antes ya os anuncio que Darwinex ha hecho público hoy las condiciones de la operativa de su nueva plataforma Darwinex Zero. Vamos a ver el coste que ello tiene, el coste mensual y el coste de alta, y vamos a ver las características que nos incluye. Si recordáis, como habíamos visto en vídeos anteriores, cuando entrábamos y nos dábamos de alta por primera vez en Darwin Zero, íbamos a ir atravesando una serie de fases. Bien, una vez que nos damos de alta en la plataforma de Darwin Zero, entramos en una primera fase, que es una fase de entrenamiento, cuya duración aproximada se estima entre 2, 3, 4 semanas máximo, y durante ese tiempo debemos hacer nuestra operativa regular, una operativa normal, y Darwin durante esa serie de operaciones, aplicando su gestor de riesgo y sus algoritmos, va a ir calculando lo que va a ser nuestro Darwin. Darwin, que una vez calculado en ese periodo de 2, 3, 4 semanas máximo, directamente nos va a hacer ya pasar a la siguiente fase. Ya estaremos en la categoría plata, y una vez que estamos en la categoría plata, podemos aspirar a esa participación mensual directamente del torneo de Darwinia. En el torneo de Darwinia Plata, las asignaciones que recibamos van a tener una duración de 3 meses. Bien, una vez que sigamos operando y en un tiempo mínimo, que ahora vamos a ver cuál, y cumpliendo unos requisitos mínimos que vimos el otro día y ahora repasaremos, ya podremos aspirar a pasar a la categoría oro. Una vez que estemos en la categoría oro, las asignaciones que recibamos del torneo de Darwinia, que también hay otro torneo de Darwinia en la categoría oro, pues ahí las asignaciones van a tener una duración de 6 meses. Bien, una vez que estemos en la categoría oro, además de tener asignaciones con un mayor capital y mayor duración, también ya tenemos la opción a recibir capital de terceras partes, de inversores externos. A diferencia de en la categoría plata y la categoría oro, que inicialmente ambas tienen capital de Darwinex asignado, en oro, además de ello, también vamos a poder tener inversores al igual que, exactamente igual, que ahora ocurre con las cuentas reales. Y una última fase que también anuncia Darwin bueno, será una fase para todas aquellas personas que, digamos, aspiren más a abrir su propio hedge fund o fondo y profesionalizarlo a un nivel un poco superior, ¿no? Para promocionar este tipo de inversiones. Bien, repasando un poco, vamos a generar, como decimos, nuestro Darwin, y ese Darwin va a tener un ticker asociado, que si recordáis ahora mismo los Darwins del Darwinex clásico tienen 3 caracteres, pues bien, los de Darwin Zero van a tener 4 caracteres. Van a comenzar cotizando con 100, exactamente igual que los Darwins actuales del clásico, de tal manera que si su cotización sube a 110, pues se supondrá que está ganando un 10%. Bien, esta nueva plataforma Darwin Zero nos trae muchas mejoras con respecto a la plataforma actual. Entre ellas, vamos a poder ver cómo, por ejemplo, en paralelo vamos a ver el lotaje que abrimos en una operación en tiempo real en nuestro MetaTrader y el lotaje correspondiente equivalente que Darwin nos abre en nuestro Darwin correspondiente. Eso es una cosa, la verdad, que muy curiosa y va a estar súper interesante y que ahora mismo no está disponible en la plataforma actual. Bien, como decíamos, el capital semilla inicial que nos va a proveer Darwinex en los 2 torneos que tiene en ambas categorías, tanto en plata como en oro. Y en esta nueva plataforma, en vez de tener tantos parámetros como teníamos en la antigua, creo que eran unos 12, se va a reflejar de una manera más sencilla un tipo de estadísticas más institucionales. Digamos que de tal manera que cuando gente más afín al sector institucional lo vea, pues le va a resultar bastante más familiar que los antiguos parámetros que teníamos en la plataforma clásica. Bien, como decíamos en la categoría plata, el trofeo Darwinia inicialmente va a bastar un rating que nos va, mes a mes nos van a ir diciendo cuál es ese rating. No sé si va a ser fijo 75 o va a variar un pelín, pero lo vamos a ir viendo. Y eso nos va a dar acceso directo a este rating de 75 a un capital mínimo garantizado de 25.000 euros. Y el máximo capital al que podemos aspirar va a ser de 250.000 euros. Como decimos, la duración de la asignación de ese capital va a ser de 3 meses. La forma de puntuar en este torneo Darwinia, tanto el de la categoría plata como en el que vamos a ver ahora de la categoría oro, digamos un poco la puntuación de ese rating, básicamente va a ser muy sencilla. Se va a basar en la rentabilidad obtenida durante los últimos 6 meses,
va a tener la mitad de peso que esto, la rentabilidad obtenida durante el último mes, y la mitad de peso que esto va a tener el drawdown. Básicamente va a ser un poco esa la idea de cómo se va a calcular este rating. Bien, como decimos, otra liga paralela va a ser la liga de Darwinia a la categoría oro, donde básicamente se duplican las asignaciones y, por tanto, la máxima va a pasar de 250.000 a 500.000. También se duplica el periodo de asignación de dicho capital, va a pasar a 6 meses. El tiempo mínimo necesario para evolucionar desde la categoría plata a la categoría oro va a ser de 9 meses. Y como si recordáis del último vídeo, decíamos que para pasar de la categoría plata a la categoría oro debíamos de tener un año con una rentabilidad de un 20%, o bien 2 años con una rentabilidad de un 25%, o bien 3 años con una rentabilidad de un 30%. Bien, pues además de eso, de cumplir cualquiera de esas condicionantes, si en el primer año, a los 9 meses, tenemos ese 20%, también se podrá acceder ya a la categoría oro, nunca antes de 9 meses. Bien, en el futuro inmediato, de aquí a unos 6 meses, se van a fusionar las plataformas actuales del Darwinex clásico con la que vais a ver ahora ya el daros de alta, el que se dé de alta, la de Darwinex 0, que es más moderna, más visual, la verdad que sí que está bastante bien y va a tener una serie de información más útil que la anterior, tal como esta que comentábamos del lotaje, tal como una serie de estadísticas mucho más al uso. Se fusionarán en un futuro las dos plataformas y en un futuro, digamos que todos los Darwins, independientemente de que sean con dinero real o sean provenientes de Darwinex 0, van a participar en las categorías de plata y de oro en sus correspondientes torneos Darwinia. Es decir, dará igual, estaremos clasificados en una categoría bien plata o bien oro, independientemente de que nuestra cuenta sea real o sea una cuenta de Darwinex 0. La única diferencia es que la cuenta real, digamos que desde el minuto 1 en el que creas el Darwin, ya puede recibir capital de terceros. Mientras, como decíamos, las cuentas de Darwinex 0, hasta que no estás en categoría oro, no puedes recibir ese capital extra de terceros. Bien, vamos a pasar ya un poco al coste de la plataforma. El precio de alta de la plataforma va a ser de 95 euros. Si alguien quiere resetear esa cuenta de 100.000 cash porque se la ha cargado y necesita resetearlo por cualquier otro motivo, el coste va a ser de 65 euros. Bien es cierto que ese alta hay un periodo de alta, esos 95 euros van a cubrir prácticamente los 2 primeros meses. Me explico, van a cubrir ese periodo que decíamos, de 2 a 4 meses de entrenamiento durante el cual estás operando y se está generando el Darwin. Ahí no va a haber que pagar cuota mensual y además te da derecho a participar en el primer mes en el torneo Darwinia. Por lo tanto, prácticamente los 2 primeros meses no se va a pagar cuota mensual y te lo va a cubrir este alta de 95 euros. Alta, que además si aplicáis este cupón de descuento que os dejo aquí, que os voy a dejar además en el cajetín debajo de este vídeo, que al igual que os lo dejé en el vídeo en vídeos anteriores, si al ir a la plataforma de Darwin a daros de altas, marcáis el check de que tenéis un cupón de descuento e introducís este cupón de descuento de mi parte, pues tendréis un descuento de 20 euros en este. Bien, y luego ya a partir de aquí, a partir del tercer mes, únicamente se pagará una cuota mensual. ¿Cuánto va a ser esa cuota mensual? Pues ya lo ha anunciado Darwinex. La cuota mensual va a ser de 38 euros. Bueno, la verdad es que yo estaba calculando un precio entre 50 y 60 euros. Bueno, todo lo que bajara de ahí me parecía bueno, por tanto, me parece un precio bastante aceptable. Digamos que si uno se pone a hacer cuentas y calcula que, aunque sea pillando mensualmente 25.000 euros, no todos los meses vas a pillar, pero bueno, a poquito que rentabilices y lo hagas bien, desde luego este capital sí que es muy viable amortizarlo bastante rápidamente. Obviamente operando bien, pero claro, es que como digo, si vas perdiendo a razón de 1.000 o 2.000 euros al mes de ese capital ficticio, también te estás ahorrando mucho dinero porque si fuera capital real, pues no estarías perdiendo 38 euros. Entonces, bueno, esto va a ser un poco el tema, ya está abierto, ya podéis acceder directamente pinchando en este enlace de mi parte que os dejo también abajo en el cajetín y una vez que hacéis aquí ya podéis registraros con el usuario
y marcar el check de que tenéis, lo importante es marcar el check de que tenéis el cupón de descuento de 20 euros. Incluso aunque accederíais directamente a Darwinis, si marcáis el cupón el check del cupón de descuento e introducís mi cupón, se os hará el descuento de 20 euros. Garantizados 100% están las primeras 100 personas que lo hagan y hasta ahí es garantizado. Luego, pues hombre, yo supongo que se podrá ir ampliando. Bueno, esto es lo que tenemos a día de hoy y la verdad que un poco yo lo que estaba a la espera era sobre todo de ver esta cuantía mensual, a ver si era interesante o no. Había hecho mis cálculos, ¿no? Decía hasta 70 euros, 80 decía gente que podía estar bien, pero bueno, siendo por debajo de 50, la verdad que es interesante. Por tanto, bueno, yo lo único, pues a todos los que estáis suscritos a mi canal y puesto que yo aquí doy contenido gratuito, muestro operativa real, como creo que no lo hace nadie en todo YouTube, de manera tan transparente al menos, digamos, mostrando todas las miserias, pues bueno, sí que os agradecería que tuvierais eso en cuenta y para seguir fomentando el que cada vez vaya mostrando más cosas y dando algún servicio más adicional, gratuito, pues bueno, lo hicierais a través de este cupón que yo os dejo y como prometí el otro día, lo primero que haré será comprarme un micrófono profesional, por supuesto. Bien, pues esto es todo en cuanto a la parte de DarwinX 0 y vamos a ver un poquito qué es lo que tenemos aquí abierto ahora mismo en operativa en tiempo real. Bueno, en DAX ya os anticipo que sigo en una racha negativa, no voy a decir de drawdown, pero sí con pérdidas continuas, no cojo operaciones ganadoras. Bueno, en el DAX teníamos este gran ciclo rojo, había llegado ya sobradamente a esta zona de 25 de extremo y de nuevo ha vuelto a hacer otro extremo. Nos encontramos ahora. Vamos a ampliar el gráfico. Nos encontramos ahora en esta zona. Vamos a ver. Vamos a ampliarlo un poquito más. Bien. Nos encontramos ahora mismo, de nuevo, como decíamos, en este extremo que ha hecho el DAX. Y sencillamente teníamos, si recordáis, el otro día habíamos cogido este extremo. No deja de ser este extremo un inicio de movimiento que podemos considerarlo, vamos a decir que podemos considerarlo este inicio de movimiento tal que así, que no deja de ser a su vez un ciclo. Y en este ciclo habíamos tenido un extremísimo en este punto, el cual extremísimo hizo perfectamente, respetó ese extremo, pero nuevamente nos activó en este punto un fallo al 161, es decir, aquí. Ahí nos activó un fallo al 161 y ahí hemos decidido abrir operativa corta. Vamos a mostrar la operativa corta. Ahí, en este punto, hemos abierto operativa corta, como decíamos. Bueno, por tanto, en el DAX vamos posicionados desde aquí cortos. A su vez, como veis, seguimos manteniendo un largo que tenemos desde este punto. Habíamos ya cogido, vamos a mostrar aquí algún parcial en el DAX. De lo poquito, ya os digo, fijaos que esto es de todo el mes, las únicas parcialitos positivos. Todo lo demás hay aquí ingentes parciales y parciales negativos. Stop loss negativos. Habíamos cogido esta pequeña operación, habíamos cogido esta pequeña otra y esta otra. Y estas dos, esta venta y esta. Vamos a marcar todo y ahora a ver cuáles son. Bueno, pues un poco teníamos esta venta desde la otra vez y luego hemos cogido estas dos compras y a su vez aquí hemos vuelto a comprar. Visto así, la verdad que está bastante bien. Y a su vez aquí ahora estamos vendidos. Bueno, nos queda esta cobertura de largo desde aquí y venimos cortos desde este punto con intención de dejar correr muchísimo, muchísimo. Entonces, aquí no voy a sacar ningún parcial aquí. Si me saca el corto, la intención es dejar correr muchísimo, puesto que aquí entré con 4 posiciones, me sacó 2 de ellas y a duras penas pude aguantar estas 2.
Entonces, bueno, y en vistas de que esto tampoco ha sido tan fulgurante la caída y parece que se me quiere volver arriba, pues bueno, vamos a esperar a ver qué es lo que está haciendo. En el SP, pues un poco parecido, no nos olvidemos en el SP, no nos olvidemos lo que decíamos el otro día, que la primera entrada a zona que ya rompió aquí y nos activó, aquí tenemos todavía marcado el fallo, sigue vigente, sigue perfectamente vigente. Pero lo que ocurre es que, bueno, aquí nos ha vuelto a hacer un extremo que es que, por cierto, además, este extremo no llega ni al 25%, es un extremo bastante malo, pero inicia movimiento. Por tanto, una vez inicia movimiento, este extremo de este extremo, a su vez, pues nos ha dado para intentar cortos también en el SP. Muy parecido al DAX, como veis, pues, bueno, venimos cortos en el SP desde aquí y aquí mi intención también es dejar correr bastante. Entonces, no voy a sacar aquí parciales, como siempre. ¿Qué me supone aguantar tanto sin sacar parciales? Pues me supone lo que me está ocurriendo ahora, que llevo 3 semanas prácticamente con pérdidas. Pero bueno, son pérdidas que yo las contemplo y que la cuenta tampoco sufre en exceso. De hecho, comentábamos a final del mes pasado cómo llevábamos 6 meses consecutivos ganando y que esto tarde o temprano se iba a romper. Pues bueno, estamos este mes al borde de esa ruptura. De momento vamos un 3% abajo este mes. Por tanto, bueno, todavía queda mes para repuntar. Pero ahora mismo esto es lo que hay. En la libra, pues en la libra estamos aquí intentando unos cortos con un timing regulera y que tampoco quiere caer. Bueno, de momento sí que ha hecho bien un primer tirón con su correspondiente retroceso. Vamos a esperar a ver si quiere hacer lo que tiene que hacer, que es esto. Y si no, me parece que me voy a ir de estas operaciones. Franco suizo y en japonés, hice varios intentos antes de esta ruptura. Ahora estoy haciendo un intento antes de que se saliera de zona, pero realmente se ha salido. Por tanto, son intentos bastante mediocres, intentos que no dejan de ser de esta zona alta. Aquí hizo un 161 bastante bien hecho y bueno, rechazó. Estamos intentando, también en esta divisa hemos intentado muchos cortos y todos nos ha echado. Por eso, de hecho, la mayor parte de las pérdidas que llevamos este mes son debidas a esta divisa. De hecho, vamos a mostrar, como veis, un 3% de pérdidas casi este mes y la mayoría son culpables del franco yen. Bueno, a una que agarremos nos cubrirá todo, pero hay que agarrar una y de momento la cosa no está por la labor. Paciencia, esto es paciencia. Eurodólar, igualmente paciencia. Mira, al final lo que el otro día nos quejábamos, que dije yo, mira, preventivamente me salí aquí, pues bueno, al final no fue a ningún sitio y me ha dado pie para intentar cogerlo un poquito más arriba. Vamos a ver, lo hemos cogido bien, con buen timing, pero tiene que caer y de momento no está por la labor de caer, así que mucho me temo que vamos a seguir el mes con la misma tónica de pérdidas. Bueno, mira, aquí me acaba de sacar, tenía aquí intentos de corto en el petróleo, tenía 3 operaciones, me ha sacado 2 de ellas y solo me queda una, porque, bueno, inicié operativa aquí e inicialmente esta falsa rotura se había vuelto a meter aquí, se había vuelto a meter aquí de la falsa rotura y aquí le aticé. Stops aquí y me los ha sacado 2 posiciones. Y me queda esta con un stop aquí, un stop con una cuantía de 8 euros, que es que no se la voy la voy a recortar a 6 euros. Entonces, bueno, este mes es lo que hay, no hay manera de enganchar nada. Bueno, como veis, no hay operativa en ganancia. Y lo que tenemos ahora corriendo, pues bueno, es poca cosa y lo que acabamos de ver en vivo y en directo. Por tanto, no me preocupa y está bien que pase esto, porque esto hay que irlo viviendo día a día, semana a semana, porque luego cuando acabe el año y digamos, tuvimos un mes de drawdown, parece muy fácil, pero ahora es donde realmente se demuestra. Y esto, donde es la importancia del trading, no es en el gráfico. El gráfico es una parte de tantas, pero es en no perder el control precisamente ahora, pues que llevo 3 semanas consecutivas donde no consigo coger 3 ganadores, más allá de 4 parcialitos, pero que la cuenta baja y baja y baja, pues aunque se tire bajando otras 3 semanas, que lo siga haciendo en porcentajes del 1, 2, 3, 4, 5%, que no baje el 10, 12, 15, 20%. Esa es mi única misión ahora, gestionar y gestionar. Y
quiera o no quiera, tarde o temprano, cogeré la buena operativa y volveremos a subir la cuenta. Esa es la consigna. Bueno, pues de momento no hay más, así que seguimos poco a poco e iremos informando tanto de Darwin Esfero como de la operativa real. Muchas gracias por vuestra atención y por vuestro interés mostrado con el tema de Darwin Esfero también, como no. Así que os deseo, como siempre, a todos que tengáis muchas y muy buenas operaciones. Hasta luego.